Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha curiosidad y especulación en el mundo del entretenimiento, algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo, el tan esperado secreto de Halil İbrahim y Esla Turkoglu. Si han oído bien, vamos a desentrañar las incógnitas que rodean a esta popular pareja y a explorar lo que podría estar detrás de su conexión. Prepárense para un viaje lleno de detalles, teorías y, quién sabe, quizás hasta alguna revelación. Y antes de que nos perdamos en las profundidades de este misterio, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El mundo de las celebridades y especialmente el de las parejas que capturan la atención del público siempre está envuelto en un halo de misterio. Y Halil İbrahim y Esla Turkoglu no son la excepción. Desde que comenzaron a aparecer juntos, ya sea en proyectos profesionales o en apariciones públicas, la química entre ellos ha sido innegable. Pero, ¿qué es lo que realmente une a estos dos talentosos artistas? ¿Es solo una conexión profesional que ha traspasado la pantalla, o hay algo más profundo, algo que aún no hemos visto o entendido completamente? Esa es la pregunta del millón, y hoy intentaremos acercarnos a una respuesta. Han sido muchos los rumores, las especulaciones en redes sociales, los análisis de sus interacciones y las miradas compartidas en entrevistas. Para empezar, recordemos cómo se conocieron. La mayoría de las parejas de actores comparten un primer encuentro en el set de filmación de alguna producción, y la historia de Halil İbrahim y Esla parece seguir ese patrón. Trabajar juntos en un mismo proyecto les brinda una oportunidad única de pasar largas horas, de entenderse en un ambiente que puede ser muy intenso y demandante, pero también increíblemente gratificante. Es en este crisol de emociones, de retos artísticos y de agotadoras jornadas de trabajo donde muchas relaciones nacen o se fortalecen. Cuando dos personas comparten el set de filmación, especialmente en roles protagónicos, desarrollan una intimidad forzada pero real. Aprenden a leer las expresiones del otro, a anticipar reacciones, a apoyarse mutuamente en momentos de estrés o de dificultad. Es un tipo de conexión que va más allá de lo superficial. Imaginen estar interpretando escenas emotivas, a menudo compartiendo diálogos profundos y vulnerables. Todo eso inevitablemente crea un vínculo. Y con Halil İbrahim y Esla, hemos sido testigos de esa magia en pantalla. Su complicidad, su forma de mirarse, la naturalidad con la que interactúan, todo ello ha alimentado la idea de que hay algo especial entre ellos. Además de la intensidad del trabajo en el set, es importante considerar la personalidad de cada uno. Esla Turkoglu es conocida por ser una artista dedicada, con una gran capacidad para meterse en sus personajes y transmitir emociones de manera muy convincente. Su profesionalismo es algo que muchos admiran. Por su parte, Halil İbrahim Ceylan también es un actor con una fuerte presencia y una trayectoria que lo ha consolidado como una figura destacada. Cuando dos personas con tal nivel de compromiso y pasión por su arte se encuentran, es natural que exista una admiración mutua. Y la admiración puede ser el primer escalón hacia algo más. Ahora, hablemos de la química. Ese término tan usado y a la vez tan esquivo. ¿Qué significa realmente tener química con alguien en el contexto de una relación o de una actuación? Se trata de esa chispa, esa facilidad para conectar, esa comprensión tácita que hace que la interacción sea fluida y atractiva. En el caso de Halil İbrahim y Esla, esa química se ha percibido tanto en sus escenas actuadas como en sus entrevistas o apariciones públicas. Parecen entenderse sin necesidad de muchas palabras, se apoyan mutuamente e incluso bromean de una forma que sugiere una relación cómoda y genuina. Hemos visto cómo en entrevistas, cuando se les pregunta sobre su relación, a menudo responden con sonrisas enigmáticas o comentarios que dejan la puerta abierta a la interpretación. Esto, lejos de aclarar las cosas, solo aumenta el misterio. ¿Es intencional? ¿Es parte de mantener una cierta privacidad, o simplemente una forma de lidiar con la atención mediática? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí es seguro es que esta ambigüedad ha hecho que los fans se vuelquen aún más en buscar pistas. Una de las cosas que más intrigan a los seguidores es la discreción que han mantenido sobre su vida personal. En un mundo donde muchas celebridades comparten cada aspecto de su vida en las redes sociales, la decisión de Halil İbrahim y Esla de ser más reservados sobre su relación personal
puede interpretarse de diversas maneras. Por un lado, podría ser una señal de que desean proteger su privacidad y su espacio personal. Por otro lado, para algunos podría indicar que hay algo que prefieren mantener oculto, o que la relación es lo suficientemente seria como para no exponerla a la presión pública prematuramente. Analizando sus interacciones en redes sociales, aunque no son excesivamente explícitas, podemos encontrar pequeños gestos que alimentan las esperanzas de sus seguidores. Likes mutuos, comentarios escasos pero significativos, o la presencia en eventos o celebraciones donde ambos asisten, son pequeños detalles que, sumados, pintan un cuadro de una relación que va más allá de lo meramente profesional. No hay grandes declaraciones de amor público, ni fotos escandalosas, pero sí una constancia en el apoyo y la presencia mutua. ¿Y qué hay de los rumores que han circulado? Desde hace tiempo se habla de que su relación podría haber pasado de ser una amistad o una colaboración profesional a algo más íntimo. Estos rumores, como es habitual en el mundo del espectáculo, a menudo carecen de pruebas concluyentes, pero la persistencia de los mismos sugiere que hay algo en la actitud o las interacciones de la pareja que lleva a la gente a especular. A veces la imaginación colectiva crea narrativas que se vuelven tan populares que casi parecen verdad. Para entender mejor este secreto, es crucial considerar el contexto cultural. En muchas culturas, incluido el entorno de donde provienen estos actores, la discreción en las relaciones personales, especialmente al principio, es valorada. Mostrar públicamente una relación antes de que esté completamente consolidada podría ser visto como algo precipitado o incluso inapropiado. Por lo tanto, su cautela podría ser una manifestación de respeto por las tradiciones y por la propia evolución de su vínculo. Además, no podemos subestimar la influencia de los medios y los fans en la construcción de estas narrativas. Cuando hay una atracción tan palpable entre dos figuras públicas, los medios y el público tienden a querer ver esa relación confirmada. Se convierten en detectives analizando cada detalle, cada fotografía, cada palabra en busca de la confirmación que desean. Y a veces esa confirmación llega y a veces la realidad es simplemente una conexión fuerte y genuina que no necesita ser etiquetada de inmediato. Podríamos pensar en la posibilidad de que el secreto no sea tanto la existencia de una relación romántica, sino más bien la forma en que la están manejando. Tal vez el secreto es la madurez con la que están abordando su vida privada en medio de la fama. O quizás simplemente su relación está en una fase temprana y están eligiendo disfrutarla sin la presión adicional del escrutinio público. Otra perspectiva a considerar es el aspecto profesional. Ambos son actores en el apogeo de sus carreras. Una relación pública, especialmente una que genere un alto nivel de interés mediático, puede tener tanto beneficios como inconvenientes. Por un lado, puede aumentar su popularidad y el interés en sus proyectos. Por otro lado, puede desviar la atención de su trabajo, generar controversias innecesarias o incluso afectar la forma en que son percibidos por el público en futuros roles. La discreción en este sentido podría ser una estrategia para mantener el enfoque en su talento y en su arte. Entonces, ¿cuál es el secreto de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu? Si tuviera que resumir lo que hemos analizado, diría que el secreto reside en la combinación de varios factores. Primero, su innegable química en pantalla, que ha traspasado la ficción para muchos espectadores. Segundo, su profesionalismo y la profunda conexión que se forma al trabajar juntos en proyectos exigentes. Tercero, su enfoque discreto y privado sobre su vida personal, que alimenta la curiosidad y la especulación. Y finalmente la forma en que el público y los medios proyectan sus deseos y expectativas sobre ellos. Podríamos decir que el secreto no es tanto algo oculto, sino la forma en que han sabido navegar la atención pública, manteniendo un aura de misterio que, lejos de alejar a sus seguidores, los ha unido aún más a ellos. Tal vez la verdadera magia está en esa tensión entre lo que se ve y lo que se intuye, en esa capacidad de generar interés sin revelar todo. En conclusión, el secreto de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu, más que una revelación explosiva, parece ser la construcción de una conexión genuina, envuelta en el respeto por la privacidad y la maestría con la que manejan su presencia pública. Su química es real, su talento es indiscutible y la forma en que se apoyan mutuamente, tanto en el set como fuera de él, es un testimonio de un vínculo que va más allá de la pantalla. Y así llegamos al final de este análisis. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio junto conmigo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu?
Lu. ¿Cuál creen que es el verdadero secreto de su conexión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.